Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el Teniente Coronel Daniel Davis, veterano de combate en 4 ocasiones y presentador del popular programa de YouTube Daniel Davis Deep Dive. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Siempre es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Así que tu experiencia y formación militar resultan útiles ahora, ya que vemos que Pokrovsk ha caído mucho más rápido de lo esperado. Según tengo entendido, solo quedan unas pocas calles, y más del 95% ya ha sido tomado por los rusos. Lo que muchos pensaban que llevaría semanas o incluso meses, ha ocurrido aparentemente en solo unos pocos días. Una de las consecuencias, sin embargo, es que miles de soldados ucranianos no fueron evacuados. Como vemos en las imágenes, muchos se están rindiendo, mientras que otros mueren al intentar escapar. Algunos se han replegado en Mirnograd, que ahora está completamente rodeada. Supongo, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo cayó la ciudad en manos de los rusos tan rápido? ¿Y por qué siguen allí todas esas tropas? Sí, esto ha estado ocurriendo durante bastante tiempo. El final llegó rápido, pero la inversión en el asedio probablemente llevaba más de un año en marcha. Y realmente, diría que hace unos 2 meses, quizá entre 2 y un mes atrás, hubo solo un pequeño avance, lo cual ya había ocurrido antes, porque Rusia había estado desplazándose de un lado a otro entre distintas partes del frente, utilizando diferentes tácticas y demás. Unas cosas crasa que es que Rusia estirando los Yusuben Wars en battle puntowards en battle tordelenes liner tinter. Quiero decir, hasta la zona de Jersón, la zona de Zaporilla, justo al sur de la zona de Pokrovsk, al norte de Konstantinivka, luego en la zona de Limán y después en la zona de Kupiansk. E incluso ha habido más actividad últimamente en el Oblast de Kharkiv también. Han estado aumentando las operaciones allí. Rusia tiene el personal para hacer todo eso, así que han estado expandiéndose en cada uno de esos lugares. Ucrania no. Y creo que lo que esto reasentó de manifiesto, y estoy bastante seguro de que fue intencionado, es que el lado ucraniano no tenía los refuerzos necesarios para mantener todos los frentes cubiertos y reforzar la zona cuando Rusia dejó claro que Pokrovsk era su principal objetivo hace varios meses. De hecho, entrevisté a un tipo del lado ruso que me dijo, esto fue hace unos 4 meses, que Pokrovsk era definitivamente su principal prioridad. Incluso pudo decirlo en público. Y lo que vimos fue, si recuerdas, creo que fue en agosto, que Rusia logró una penetración realmente grande al norte de Pokrovsk, al norte de Rodensk, la ciudad que es una especie de pieza clave en la entrada de lo que había sido el caldero establecido en la zona de Pokrovsk. Ucrania envió las últimas reservas de su teatro de operaciones a esa zona para contener esa penetración, porque en ese momento había cierta preocupación que yo compartía de que Rusia pudiera aprovechar esa ruptura para introducir más fuerzas de explotación y avanzar más profundamente en las zonas traseras. Ucrania evidentemente pensó lo mismo y envió lo que eran sus últimas reservas a nivel de teatro, el cuerpo de Azov, para comprobar esa penetración. Habían estado intentando cortar esa penetración y hacerla retroceder hasta su posición anterior. Pero al centrarse en esa penetración, lo que no hicieron fue concentrarse en la zona de Pokrovsk, porque no tenían suficientes tropas. Rusia sí tenía tropas allí, y empezó a acelerar su avance hacia la zona de Pokrovsk, al mismo tiempo que en las otras que mencioné, de modo que Ucrania no pudo retirar una brigada de emergencia de una parte más lenta del frente para cubrir ese hueco. Así que solo tenían un lugar donde usarlo, y era al norte de la zona de Pokrovsk, al norte de Rodensk. Tuvieron cierto éxito táctico limitado allí, eso es cierto, pero no tienen suficiente personal para completar siquiera esa operación. Y ahora se ve que eso ha sido a costa de la pérdida prácticamente total de Pokrovsk.
Como señalaste, desde esa zona de Rodinska y ahora desde el sur, en Pokrovsk, en realidad se han encontrado y han cerrado la brecha. Así que las tropas en Mirnograd y en la parte sur, hay algunas zonas boscosas al sur de Mirnograd, están ahora completamente rodeadas. Rusia ha podido aumentar el ritmo de su asalto aéreo y los ataques con drones han continuado. He visto algunos informes hoy mismo que dicen que la saturación de drones está por las nubes. Rusia no tiene que usar su mano de obra. No tienen que hacer esos llamados asaltos de olas de carne que probablemente nunca hicieron, al menos no en los últimos años. Ahora están usando aún menos tropas y liderando con mucha más potencia de fuego porque la tienen, y eso está machacando al lado ucraniano. Ahora que esas unidades están aisladas, no tienen refuerzos que lleguen, no pueden sacar apoyo médico. La única forma de reabastecerlas es con algunos de esos grandes drones Baba Yaga u otros tipos que puedan llevar suministros. Pero eso es irregular, limitado y además está bajo fuego del lado ruso. Y yo había estado hablando de esto y observándolo, mientras esa batalla llegaba a su fin, que Ucrania tenía un punto de decisión que tomar. Podían hacer lo mismo que hicieron al principio de la guerra en Mariupol, o podían repetir lo que hicieron en Lysychansk y Severodonetsk, en Bakhmut, en Avdiivka, donde dijeron no vamos a ceder nada, no vamos a retirarnos a líneas mejores, lo cual habría tenido sentido desde el punto de vista militar. Y como comentario aparte, existía la opción en casi todos los lugares que acabo de mencionar. Una vez que la situación se volvía insostenible y los rusos habían entrado en cierta zona, especialmente en las afueras de la ciudad, se podía haber efectuado una retirada bajo fuego hacia posiciones defensivas previamente preparadas, desde las cuales se podría haber hecho mucho más costoso para los rusos realizar nuevas incursiones hacia adelante. Lo peor que puedes hacer es quedarte en esas posiciones, porque ahora es más fácil para las unidades ofensivas rusas realizar sus penetraciones. Pueden usar los propios edificios como cobertura para acercarse directamente a ti, que fue exactamente lo que ocurrió. Y al negarse a retirarse de todos esos otros lugares, y hay que añadir Kursk a eso, Ucrania acabó sacrificando a decenas de miles de soldados y perdiendo también el territorio. Así que renunciaron a la ventaja militar que podrían haber tenido si lo hubieran hecho bien, y además perdieron a las tropas. Es la peor de todas las posibilidades. Al dirigirme a Pokrovsk, dije, tenéis la capacidad de hacerlo aquí y en Kupiansk en el norte. Y si no retiras tus tropas mientras tienes la oportunidad, entonces vas a perder la ciudad y vas a perder las tropas. Y ahora parece que han perdido esa oportunidad. La única opción que les queda es intentar escapar de Kupiansk, porque ahora simplemente no hay una vía de salida para el lado ucraniano. Están siendo abatidos en gran número, incluso al intentar salir. Y no hay nada a lo que aferrarse, no tiene ningún valor aferrarse a Mironograd si no puedes hacer entrar tropas ni sacar apoyo médico. Así que, una vez más, es la peor de todas las opciones, y el lado ucraniano realmente ha arruinado sus propias oportunidades aquí. Sí, están saliendo algunas fotos espeluznantes, no solo de los soldados de Mironograd que intentan escapar del cerco y que están siendo, supongo, abatidos en el intento, sino también de los previsibles esfuerzos por romper el cerco de esas tropas. Tuvieron que cruzar campos abiertos, más o menos, y los rusos lo vieron venir. Así que incluso las fuerzas de relevo sufrieron enormes bajas, y aún así no lograron su objetivo. Pero en cuanto al tema del personal, parece que la guerra con drones ha cambiado parte de la dinámica, porque cuantos más soldados tienes juntos ahora, más fácil es que te descubran. Así que viste a esos grupos de 2 o 3 soldados rusos penetrando por diferentes brechas en las defensas ucranianas. Y de nuevo, todo ocurrió muy rápido. Pero, ¿cómo interpretas algunas de las declaraciones que están saliendo? Por ejemplo, Zelensky hizo afirmaciones muy audaces.
que solo unos pocos rusos estaban en Pokrovsk, incluso cuando ahora toda la ciudad ha sido tomada y supuestamente Ucrania sigue teniendo el control. Quiero decir, es algo bastante increíble, pero los medios parecen seguirle el juego. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, parece que los medios occidentales están siguiendo el juego porque eso es lo que hacen de forma refleja. No están dispuestos a reconocer lo que realmente está ocurriendo sobre el terreno, aunque las cifras estén ahí mismo. Y ya sabes, Zelensky dice, oh bueno, no hay tantas tropas allí. Creo que dijo que había 60 en Kupiansk, lo cual es aún más absurdo. Probablemente veamos que esa operación se acelera en las próximas semanas también. Pero por eso Rusia ha avanzado. Están liderando con potencia de fuego, con drones, con bombas FAP, con misiles. Siguen utilizando la artillería que aún cumple su función. Y están empleando control de fuego desde sistemas de tiro directo como el fuego de tanques, etc. Tienen todas las categorías que necesitan. Así que sería una tontería avanzar con grandes números de tropas. Así es como se ha desarrollado esta guerra, y cualquiera que use grandes números en cualquiera de los bandos sufrirá muchas bajas. Pero si tienes estos pequeños grupos, y ese fue uno de los informes que vi hace 2 o 3 semanas del lado ucraniano, ellos, no sé si llamarlo queja, pero reconocían que hay tantos de estos pequeños equipos rusos de 2 o 3 hombres moviéndose por diferentes partes de la ciudad. Así que ahora, si concentras mucho fuego, lo único que vas a alcanzar es a un par de hombres, y habrás gastado mucha munición. Mientras tanto, los rusos han dispersado todas sus fuerzas. Y así toman todos esos lugares. Saben que en varios de ellos había bolsas ucranianas que evitaron y rodearon, pero ahora están aisladas. Así que ahora pueden entrar y destruirlas metódicamente, porque una vez que esos pequeños grupos están allí, pueden averiguar dónde se encuentra el lado ucraniano y dirigir ataques de artillería. Pueden traer sus propios drones, o las bombas FAP pueden ser dirigidas al objetivo por la aviación rusa, y entonces esas posiciones son destruidas metódicamente. Así que no importa cuál fuera el número real de tropas rusas. Quiero decir, no puedo imaginar que fueran literalmente solo 250 hombres, pero bien podría haber sido así debido a la dispersión, porque el poder de esos hombres es mucho mayor que el número real. Y luego ves en el mapa que tuvieron éxito muy rápido. Había sido bastante lento hasta hace aproximadamente un mes, pero luego se aceleró hasta este punto porque el debilitamiento finalmente empezó a colapsar y desmoronarse. Y entonces lo hemos visto avanzar, y ahora todo el conglomerado está físicamente rodeado. Veremos qué ocurre con su respuesta después de eso. Pero eso es lo que realmente está pasando. Bueno, hemos visto a lo largo de esta guerra que Zelensky a menudo ha optado por intercambiar vidas por tiempo, es decir, mantener el control de ciudades que en la práctica ya se habían perdido, incluso cuando las proporciones de bajas cambiaban. Sabes, solo quiero comentar sobre eso porque es una de las cosas que más me irritan y molestan. Simplemente me enfurece por cómo desperdicia vidas humanas. Porque he oído eso. Cambiará tiempo por espacio. Eso en sí mismo es una estrategia militar potencialmente legítima, pero solo si realmente logra algo y te da algún tipo de ventaja. Lo que ha hecho el lado ucraniano es desperdiciar vidas por nada. Y sí, el tiempo siguió corriendo, y lo hicieron, por ejemplo en Bakhmut, obligar a los rusos a avanzar edificio por edificio y a veces piso por piso para expulsar a todos los ucranianos. Perdieron a mucha gente, los rusos, y de hecho fue más el grupo Wagner que el ejército ruso propiamente dicho. Y perdieron a muchos hombres, pero tú perdiste la ciudad y a todos los tuyos. Mira, por otro lado, lo que hicieron los rusos en Jersón en 2022. Se enfrentaban a una situación similar. Tenían, creo, entre 30 y 40,000 soldados en la ciudad de Jersón. Fue una de las mayores conquistas que lograron en la guerra, una gran ciudad. Tuvieron que decidir,
¿Seguimos defendiéndola, ya que el bando ucraniano avanzaba desde el oeste y se acercaba, o abandonamos la ciudad y retiramos a todas esas tropas al otro lado del río Dnieper, dejando que Ucrania la tome sin luchar? Eligieron preservar a sus tropas, diciendo que costaría demasiado mantenerla. Así que en lugar de ganar tiempo o cualquier otra cosa, simplemente abandonaron la ciudad. Volaron todos los puentes sobre el Dnieper, de modo que básicamente detuvieron a Ucrania. No pudieron avanzar más. Pero todas esas tropas experimentadas y entrenadas en combate, sobrevivieron. Y ahora pueden utilizarlas en otros lugares y formar nuevas unidades a partir de ellas. Pero en el lado ucraniano, en la zona de Kursk, cuando tuvieron una situación similar, una vez que lograron esa primera penetración en agosto del año pasado y avanzaron bastante, eso fue todo lo que pudieron hacer. No tenían la fuerza para seguir avanzando, y nunca iba a ir más allá de eso. Deberían haber dicho, de acuerdo, ahora vamos a retirar todas nuestras tropas y vivir para luchar otro día. Ya dijimos lo que teníamos que decir. Los llevamos a Rusia, volamos un montón de cosas. Sí, fue genial, lo que sea. Pero luego íbamos a sellar aquello. Ahora habrías tenido todas esas tropas. Pero tal como fue, perdieron 70,000 soldados y siguieron enviando más y más refuerzos. Y ahora estás pagando el precio por lo que hicieron en Kursk. Porque todos esos hombres que podrían haber salvado, podrían haber estado en el frente oriental, haciendo que esta operación de Kursk fuera aún más difícil para Rusia de tomar. No los tenían. Así que ahora solo tienen a quien puedan sacar de las calles, y han perdido a todas esas tropas que tenían allí, y perdieron el territorio. Así que lo perdieron todo. Te entrenas durante un tiempo, tienes 7 meses, pero ¿qué obtuviste con eso? Has perdido a tus tropas más entrenadas, y no puedes reemplazar a los hombres formados. Los que llevaban años en esta guerra, o incluso más en algunos casos, ya no están. Has perdido toda su experiencia con ellos. Ahora puede que tengas más hombres a los que pongas un uniforme, pero no están entrenados ni tienen experiencia, y la experiencia no se puede fabricar. Hay que ganarla día a día. Poner a otra persona un uniforme puede mantener las cifras parecidas, pero su capacidad es mucho menor. Y ahora estás viendo cómo eso se manifiesta. En algún momento, ya sabes, creo que lo que hemos visto ocurrir en Pokrovsk probablemente sucederá en algún lugar del frente oriental. Es probable que haya un colapso. Es posible que especialmente a medida que avancemos más en el invierno, veamos un colapso en alguna parte del frente, no solo una ciudad, sino una sección del frente. Está por verse qué harán los rusos con eso. Pero es un gran riesgo, porque el lado ucraniano intentó, por así decirlo, recargarse por espacio, repartiendo todo. Mencionaste Kursk. Esta es una de las muchas cosas extrañas de esta guerra. Quiero decir, cuando entraron, muchos de nosotros dijimos que no tenía sentido. Sacaron a sus mejores hombres de detrás de las líneas defensivas, de las trincheras donde estaban protegidos, y los enviaron a campo abierto, y decenas de miles de jóvenes fueron masacrados. Buenos soldados que los ucranianos tenían. ¿Y cuál era el objetivo de eso? Era imposible que pudieran mantenerlo. Sin embargo, cualquier disidencia, cualquier crítica, era denunciada como, bueno, eso es un argumento del Kremlin. Pero si avanzamos hasta ahora, al presente, no se logró nada. Sufrieron enormes bajas, fueron expulsados, pero no hay reflexión, porque cualquier cosa que altere la narrativa de la guerra, que todo es brillante y que cualquier ofensiva es algo positivo, se silencia. Ahora con el colapso de Pokrovsk, que es una ciudad muy estratégica, ¿cuáles son cinco de esa ciudad no rusos? Bueno, quiero decir, es un arma de doble filo, y ambos filos cortan contra el lado ucraniano, porque es un tremendo destructor de la moral. Sus tropas ven una vez más que su mando no prioriza sus vidas. En lugar de dar la orden, como cuando hablaba de aquel centro comercial que se suponía debía cerrar pero permaneció abierto,
Podrían haber sacado a esos hombres de allí. Podrían haberlos llevado a un lugar seguro. Vivir para luchar otro día desde posiciones defensivas más fuertes, donde habrían podido imponer un coste mayor a los rusos para avanzar. Pero en cambio, ya sea Sirski, Zelensky o los demás comandantes, no priorizaron sus vidas y ahora han permitido que mueran en el lugar. Y hay miles de ellos completamente detrás de las líneas enemigas, rodeados ahora, y o bien serán capturados y enviados a campos de prisioneros de guerra, o morirán en el lugar. Así que imagina que estás allí, digamos que estás en Kupiansk, o en alguna de esas otras zonas de por allí, o en Vovchansk, en la región de Kharkiv. Piensas, ¿qué va a pasar si me rodean? Mi propia gente va a dejar que muera aquí por nada. Y si puedo ver a otros morir por nada en Avdiivka, en Bakhmut, en Kursk, en Krinky, junto al río Dnieper o ahora en Pokrovsk, ¿por qué querría literalmente morir por nada? Why do I want to literally die for nothing when I know that my own country is just going to continue to... Cuando sé que mi propio país va a seguir desperdiciando vidas a ciegas, en algún momento incluso los nacionalistas más fervientes van a decir que esto no tiene sentido. Quiero decir, ya hemos visto aumentar las deserciones. Según un informe que vi, solo en los primeros 10 meses y pico de 2025, 500,000 de personas han desertado. Y otros 200,000 de entre 18 y 22 años han huido del país en apenas los 2 últimos meses. En Alex, la gente mirará su reisri, bayonet a to, kerstig kerets en suicidio, y no es reis here, and nobody wants to commit suicide. Sigo bastantes de esos canales ucranianos de Telegram, gestionados por diferentes militares del lado ucraniano, y el descenso de la moral es bastante evidente, junto con mucha ira hacia su propio liderazgo político y militar. Contrasta de forma muy marcada con lo que se suele oír de los políticos y medios occidentales, donde insisten en no rendirse, no retirarse, no negociar. Si escucharan esos canales militares ucranianos de Telegram, probablemente los llamarían putinistas, por cuestionar la sensatez de aferrarse a cada centímetro, a pesar de todas esas enormes pérdidas. Bueno, ya sabes, hubo un discurso en la Universidad de Maastricht el 3 de noviembre, hace apenas unos días, pronunciado por el general Ben Hodges. Creo que expresó una opinión que mucha gente comparte. Criticó al presidente Trump y dijo que ha tenido una estrategia perdedora desde el principio. Dijo que Trump no entiende nada sobre la historia de la guerra, lo cual es un poco extraño porque no sé a qué historia se refiere, pero dio a entender que Trump podría haberle dado una orden a Putin para que se marchara. Dijo que Trump ni siquiera le dijo a Rusia que saliera de Ucrania y que ahora está pidiendo a Ucrania que ceda territorio para conseguir la paz. Eso es ridículo, dijo. Así que Rusia no está ganando. El general Jack Keane en Fox News ayer también dijo que Rusia no está ganando. Así que solo necesitamos poner más munición, más armas y demás allí, sin tener en cuenta todo lo que acabamos de hablar sobre el mapa, todos los hombres que están muriendo y la gente que abandona la lucha. Es como decir, no, sigamos dándoles más balas para que entren y sigan muriendo. Quiero decir, no tiene ningún sentido, especialmente a la luz de todos estos fracasos del último año o algo así. ¿Por qué querrías decir sí, sigamos ayudándoles a morir en grandes cantidades, cuando podemos ver que no va a funcionar? El lado ruso tiene los números, la munición y la capacidad industrial, que creo que mencionaste hace un momento. Y luego puedes decir, no podemos simplemente decirle a Rusia que se marche, porque no podemos obligarla a hacerlo. Y sin embargo eso pasa por pensamiento de élite en Occidente. Me desconcierta por qué seguimos yendo por ese camino. ¿Por qué seguimos escuchando a gente así, para serte sincero? He visto a Ben Hodges participar en distintos programas, y siempre me impresiona pensar que si se tratara de nuestros hombres, de nuestros soldados, habríamos tomado decisiones muy diferentes.
Pero cuanto más siguen agitando las banderas ucranianas, más deshonesto parece, como si esas vidas fueran simplemente para desperdiciar. Mencionaste esas otras ciudades que están cayendo. Pokrovsk ya ha caído. Siversk está ahora semirodeada y los rusos parecen haber entrado por el sur. Kupiansk también está cercada. Puedes añadir Kostiantynivka también. En conjunto, son ciudades muy importantes a lo largo de la línea principal del frente, donde están todas las defensas. Si observas el objetivo principal de Rusia de tomar Donetsk, entonces las dos ciudades principales, Sloviansk y Kramatorsk, Pokrovsk está justo al suroeste, lo que les permite avanzar hacia el norte y cubrir esas ciudades desde el oeste. Siversk está en el lado occidental, Kupiansk en el norte y Kostiantynivka en el sur. Si toman todas las ciudades que ahora están siendo ocupadas o cercadas, si las toman todas, entonces esas dos enormes ciudades, Sloviansk y Kramatorsk, podrían quedar rodeadas. No diría que fácilmente. Llevará tiempo y, por supuesto, sangre. Pero dicho esto, ves que esto se intensifique hasta convertirse en un colapso más amplio en Ucrania. Porque incluso si no fuera tan estratégico, que lo es, la pérdida de toda esta mano de obra hace que la próxima batalla sea mucho más difícil. Exacto. Y por eso mencioné específicamente cómo se desarrolló la situación en Pokrovsk. Ucrania ya utilizó sus últimas reservas estratégicas de teatro para intentar desbloquear esa zona en la parte norte, al norte de Pokrovsk, pero no tuvo éxito. Y debido a eso, no tenían tropas en la región de Gerson, ni en el área justo al sur de Pokrovsk, ni en la propia ciudad. Así que tuvieron que elegir dónde concentrarse, y perdieron aquí. Y como todas esas otras 5 ciudades que acabas de mencionar, Lyman, Siversk y Kupiansk, también están siendo disputadas al mismo tiempo, Ucrania simplemente no tiene suficiente personal para luchar de manera efectiva en todas ellas. Así que están empezando a perder en prácticamente todos los frentes. Y especialmente allí donde Rusia concentra sus esfuerzos, donde da prioridad a su acción, son capaces de tomar el control. Una vez que completen el cerco de Pokrovsk y Mirnorad, cuando eso esté resuelto, todas esas tropas podrán destinarse a otros lugares, y otras zonas se convertirán en la prioridad. Quizá Kramatorsk y Sloviansk, como acabas de mencionar. El problema es que ahora Ucrania tiene aún menos tropas. En total, probablemente se habrán perdido unos 10,000 soldados solo en este bolsillo. No estoy seguro de cuántos hay en Kupiansk, pero esa cifra ya es bastante considerable además de eso. Así que ahora tienen aún menos tropas para defender esos dos frentes y las demás localidades. Y en definitiva, en algún momento todo se reduce a matemáticas. Te vas a quedar sin tropas y no vas a poder cubrir el frente. Rusia sí puede, y en algún momento simplemente se producirá un colapso del frente. No hay suficientes hombres. Es inevitable. No lo sé, podría literalmente ocurrir dentro de un año. No lo sé. También podría ser dentro de un mes. Podría pasar antes de Navidad, pero es inevitable que ocurra. Y cuanto más tiempo sigamos fingiendo que las matemáticas no se aplican, que se puede seguir enviando gente a morir sin que haya nunca una ruptura, es como tirar los dados sin ningún valor en absoluto, porque va a suceder en algún momento, Glenn. Y sea cual sea el acuerdo que tengan los rusos, si creemos que las condiciones son duras ahora, y yo me incluiría entre quienes lo piensan, solo se volverán mucho, mucho peores una vez que la ventaja estratégica aumente del lado ruso. Solo una última pregunta rápida, sin embargo. A medida que avanzamos hacia una situación cada vez más desesperada para la OTAN y Zelensky, ¿cree que existe algún riesgo o posibilidad de que los europeos, especialmente, y por supuesto también Trump, puedan escalar de alguna manera en un intento de rescatar la situación? Porque parece algo peligroso de hacer, ya que los rusos parecen haber perdido la paciencia y están desesperados por restablecer su capacidad de disuasión. Así que se está generando aquí una dinámica peligrosa. Sí,
Creo que esa es una de las razones por las que Rusia eligió este momento para probar su misil Burevestnik, lo que afirma ser un misil de crucero con propulsión nuclear y cabeza nuclear, y por las que también decidió probar el misil Poseidón, reforzando que tienen el Sarmat, mencionándolo por su nombre, y hablando del Oreshnik y de cómo esos ya están operativos. Creo que básicamente están diciendo, no nos pongáis a prueba. Hoy más temprano, Mark Rutte estaba en Rumanía diciendo, sí, definitivamente vamos a defender cada centímetro del territorio de la OTAN. Y si pasa algo, tendremos flotas de F-35 volando, y todos esos tanques de batalla y cosas por el estilo. Y Rusia escucha eso y se vuelve loca. Yo no haría eso. Y por cierto, nosotros también estamos reforzando nuestras fuerzas. Y la forma en que lo están haciendo ahora, con sus reservas, su personal de reclutamiento, los reclutas obligatorios y demás, ha cambiado todo el sistema. Están formando unas 3 millones de reservas que podrían ser movilizadas con poca antelación. También están acumulando reservas de todo tipo de drones, misiles, proyectiles de artillería, tanques reacondicionados y otros vehículos blindados de transporte de personal. La mayoría de estos se están almacenando a medida que los reconstruyen, porque ahora no utilizan tantos en las líneas del frente. No lo necesitan, porque creo que están enviando un mensaje. Ya sea a nivel operativo o estratégico, somos superiores militarmente, y si nos ponen a prueba, no les irá bien. Así que no nos pongan a prueba. En su lugar, pongamos fin a esta guerra y volvamos a buscar la seguridad para todos. Rusia sigue diciendo eso. Quiero volver a enfatizar algo que acabas de decir hace un momento, porque es realmente importante. Las condiciones actuales para un acuerdo negociado siguen sobre la mesa, y yo las llamo feas, las condiciones feas. Son terribles desde la perspectiva de Ucrania, pero no tan malas como perder el resto de sus tropas, y todo hasta el río Dnieper, probablemente incluyendo Odessa y hasta Transnistria, porque creo que todo eso también podría caer. Así que puede empeorar mucho, muchísimo más si Rusia se ve obligada a conseguir en el campo de batalla lo que podría haber resuelto en la mesa de negociaciones. Y creo que Rusia está diciendo, mirad lo que estamos haciendo, mirad lo que hemos hecho, y mirad cómo este bando se está desmoronando. No empeoréis una situación ya mala, acabad con esto ahora. Eso es lo que deberíamos hacer. Se nos está ofreciendo una oportunidad de oro, y solo rezo a Dios para que tengamos la sabiduría de aprovecharla, porque si no lo hacemos, Glenn, tendrás la situación que acabo de describir. Rusia tomará lo que quiera en el campo de batalla, por mucho tiempo que le lleve. Sí, tengo la impresión de que los europeos podrían estar, intensificando un poco la retórica para compensar el hecho que Estados Unidos está reduciendo su presencia militar en Europa Central y Oriental. Así que para compensar las capacidades reducidas, hay más, ya sabes, golpes de pecho y discursos altisonantes al respecto. Y eso es lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos decir, oye, mira eso, empecemos a avanzar hacia la diplomacia, algo que realmente pueda producir resultados positivos, garantizar tu seguridad, tu prosperidad y la seguridad de todas las personas y reducir las posibilidades de guerra. Eso es lo sensato. Supongo que por su mentalidad han estado atrapados en esto desde siempre, realmente desde 1992 y ya sabes hasta 2014. Supongo que simplemente tienen esas células cerebrales osificadas, si eso existe, y no pueden pensar de manera racional ni en defensa de sus propios intereses. Pero espero que descubramos cómo hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Bueno, ojalá la OTAN te llamara para pedirte consejos sobre eso, porque parece que ahora mismo falta un poco de sentido común. Pero muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que estás ocupado, así que lo aprecio de verdad. Siempre es un placer, Glenn. Gracias por invitarme.